Padre, en el nombre de Jesús queremos darte las gracias en esta noche por la oportunidad y la bendición que nos das de poder estudiar la palabra, de poder, Señor, reunirnos en tu presencia. Te pido, Señor, que nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación y de conocimiento. En el nombre de Jesús, como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija a toda verdad, que abra los ojos de nuestro entendimiento, para que nuestra mente sea renovada y podamos comprobar tu voluntad, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, gracias por los que vienen también en camino. Tráelos, Señor, a tiempo y que en esta noche, Señor, podamos ser muy bendecidos con tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Una pregunta que yo hacía con esa clase era, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a situaciones que primero no nos gustan? Porque ¿quién quiere estar delante de una situación como la que estaba Ezequiel, verdad? En segundo lugar, en esa responsabilidad que tenemos, ¿cuál es la acción que debemos tomar para cambiar esa realidad? Porque Dios le estaba mostrando a Ezequiel una realidad. Y algo que es sumamente importante en esto es que Ezequiel estaba cautivo también. Es decir, que aún nosotros podemos estar en medio del problema y el problema afectándonos. Podemos emocionalmente estar afectados, aún espiritualmente estar afectados y poder desarrollar un oído para oír a Dios. Justamente en esta semana Dios empezó a hablar a mi vida porque yo realmente estoy buscando al Señor porque hay una realidad a la que no podemos escapar. Todas las personas que tendemos a ser analíticas tenemos una ventaja y tenemos un problema a la vez. La ventaja, ¿cuál es? Es que no somos ciegos ante lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la desventaja? Que entender la realidad nos tiende a traer desesperanza. O a veces tendemos a deprimirnos un poco porque tú empiezas a mirar el problema y tú dices, ¿qué hago yo ante esta cosa que es gigantesca? ¿Cómo yo lo cambio? ¿Cómo yo lo transformo? ¿Cómo me enfrento a esto? Y el Señor empezó a ministrarme en esta semana con el rey Ezequías, que de hecho hoy empecé a grabar una serie que la estoy llamando justamente la reforma de Ezequías o la generación Ezequías. Y yo decía en el primer programa, decía, Ezequías realmente me ha traído esperanza. Ezequías heredó 25 años de maldad del padre. Uno de los peores reyes en Judá. Malo como él no había otro, trajo pecado, trajo abominación al templo, hizo que toda Judá se fuese en pos de los dioses, de los Baales, entregó los niños a Moloch, colocó lugares altos por todo el país, se trajo una réplica del altar de Damasco y lo colocó en los atrios del templo. O sea, fue un hombre malvado. Y sin embargo Ezequías, dice la Biblia, que como él no ha habido otro rey en Judá. Un hombre que trae una herencia de maldad, pero puede levantarse por encima de eso y convertirse en alguien que transformó la realidad de toda una nación. Y realmente a mí me está ministrando paz. Lo llevo nuevamente a la clase pasada para entrar a la de hoy. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a un desafío tan grande? Tenemos delante de nosotros una generación, hermanos, de líderes en los últimos 50 años, un liderazgo de la iglesia que se ha enriquecido ilícitamente, un liderazgo que ha preferido caminar en sus propias pasiones y en sus propios deseos. Ha llevado a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, lo ha llevado a comer lo sacrificado a los ídolos, cuando nosotros le hemos dicho al pueblo que si tú pactas, entonces Dios te va a bendecir, que si tú le das esto a Dios, entonces Dios va a hacer contigo esto, que no importa cómo vivas, pero que si tú le entregas a Dios tal cosa, no importa. Los hemos llevado a comer de lo sacrificado a los ídolos. Exactamente lo mismo. Y cuando nosotros como una generación en Dios que nos levantamos y empezamos a ver que eso es pecado, por una parte uno dice, pero Señor, ¿cómo puedo hacer yo la diferencia? ¿Cómo me puedo levantar yo para hacer una diferencia? En Ezequiel, Dios dice, yo estoy buscando una sola persona. Una que se ponga a la brecha. Una que se pare en el medio para que yo no destruya la tierra.
Y es tremendo saber, hermanos, que en una familia dividida, a punto de dividirse, uno que se pare a la brecha, Dios restaura esa familia. Una nación, uno que se pare a la brecha, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia es verdad. Y eso tiene que producir en nosotros esperanza. Amén. Así es que la visión de Ezequiel es una visión realmente que, independientemente de mostrarnos una realidad muy dolorosa, al mismo tiempo nos entrega herramientas para enfrentar esa realidad. Ahora bien, vamos a ver otra visión. Y yo les decía que la visión de Juan es impresionante. El libro de Apocalipsis no es lo que se nos ha predicado hasta estos días. Se ha utilizado el libro de Apocalipsis para hablar de las profecías de los últimos tiempos. Pero Apocalipsis capítulo 1, verso 1, dice que Apocalipsis es la revelación de Cristo. Apocalipsis 1:1, vamos a centrarnos allí. Vamos a empezar con eso para que empecemos a romper el paradigma. Dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Jesucristo se manifiesta a sí mismo en ese primer capítulo a Juan para decirle, yo te voy a dar una manifestación, porque es el Espíritu del Señor el que se está manifestando a él. Le está diciendo, yo te voy a entregar a ti una revelación del Cristo que fue, del que es y del que ha de venir. Y en esos tres niveles, vamos a verlo por un momento, yo quiero que nos centremos en el cronos, que es el tiempo que nosotros manejamos, para que entendamos el concepto. El pastor ha estado predicando ya por 3 domingos sobre el nombre Jah o Yah, ¿verdad? Que es el nombre de Dios, que significa el Dios que siempre es eterno. Y él decía en una de las predicaciones que era redundante utilizar el adverbio siempre con el eterno, que es redundante. Sin embargo, esa es la traducción. ¿Por qué? Porque hay un sobreénfasis en la eternidad de Dios. Ahora bien, nosotros como seres humanos entendemos el cronos muy bien, porque el tiempo fue, vamos a decirlo, permítame usar esta palabra, un factor que Dios creó para que nosotros tuviéramos relatividad. Antes de crear el tiempo, ya Dios era Dios, ¿verdad que sí? Pero nosotros vemos en la creación que Él coloca la luna y el sol para que rigieran. Y esos iban a ser señales en el cielo, y esas señales iban a establecer días, años, meses, estaciones, ¿verdad? Y van a hacer separación entre el día y la noche. Entonces, ¿quién creó el cronos? El Eterno. Dios no está sujeto a lo que Él creó. Eso es algo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué necesitamos entenderlo? Porque aunque nosotros lo sabemos aquí, en realidad no le tenemos la revelación. Porque cuando nosotros oramos al Señor y sentimos que se está haciendo tarde para nuestra necesidad, nos empieza la desesperación, porque nosotros atamos a Dios a nuestro cronos. Pero Dios creó el cronos. Dios no creó el sol y la luna para establecer diferencia entre el día y la noche, los días del año, los meses y las estaciones, para Él amarrarse a eso, sino para que nosotros tuviéramos relatividad con lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, Dios se manifiesta al hombre en un cronos, pero opera desde la eternidad. Y Dios le dice a Juan en Apocalipsis, esto para poder entrar a la visión, para que entendamos la visión que vamos a ver hoy. Así como Ezequiel tiene una visión estando cautivo en Babilonia, estaba en medio del problema, pero Dios en el espíritu lo saca y él mira de arriba el problema. Juan, estando en el cronos, dice, estaba yo en el día del Señor, eso es en el verso 10. Ay, ¿cómo es eso que en el día del Señor? Si nosotros hemos dicho que el día del Señor es cuando venga Cristo. Ah, pero ¿cómo es que ya Juan estaba en el día del Señor? Estas son el tipo de contradicciones que ciertas enseñanzas no nos pueden explicar y empiezan a meterse en problemas. ¿Qué era lo que él quería decir? Y Juan, estando en el cronos, Dios le dice, yo te voy a dar a ti una revelación desde la eternidad. Por eso yo te tengo que mostrar a ti el Cristo que fue, el que es y el que ha de venir. Los 3 tiempos verbales que nosotros manejamos. ¿Estamos entendiendo? Él desde la eternidad dice, yo me voy a manifestar a ti en esto.
Entonces, no pierda de perspectiva que la visión es Cristo. Esa revelación de Cristo, Él va a utilizar diferentes cosas para revelarse a sí mismo. Y aquí es donde entra en juego el candelero y las 7 iglesias. ¿Ok? Como una manifestación de Cristo. No quiero que pierdan esa frase aquí. Nosotros no vamos a estudiar la iglesia. Nosotros vamos a estudiar a Cristo revelado en la iglesia en un tiempo y en un espacio que no tiene que ver con la eternidad, porque está en el Cronos. ¿Amén? ¿Lo entendimos? Ok, ahora sí, vamos a ir. Disculpen que no llegué ahí todavía. ¿Qué página es en sus? 33. Vayan todos ahí entonces. Ok. Vamos a leer, vamos a tomarnos un momento el tiempo para leer del verso 10 en adelante ya con la introducción que les di. Porque ya él estaba, ya pasó en los 9 versos anteriores lo que les mencioné. Verso 10. Estaba en el Espíritu en el día del Señor. Pregunto, para los que han estudiado un poquito de escatología. Escatología es el estudio de los últimos tiempos. ¿A qué se refiere la frase el día del Señor en el Nuevo Testamento? Al domingo. Al regreso del Señor. A la venida del Señor. ¿Verdad? Ahora, ¿dónde estaba Juan? En Patmos. Había sido exilado por el Imperio Romano porque no lo pudieron matar. Entonces, como no lo pudieron matar, le dijeron, bueno, la única manera de librarnos de este testigo es, vamos a meterlo por allá en una isla solitaria donde no hay más nada sino pura lagartija. Estaba yo, él no dice yo estaba en Patmos exiliado, no, él está diciendo yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el fin de los tiempos. Uy, qué interesante, ¿verdad? Sigamos. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Antes le dice, te voy a mostrar al que era, al que es y al que ha de venir. Quiero que veas la palabra detrás de mí, no lo veas literal, como que estaba solamente detrás, cosa que sí es, pero quiero que te sigas ubicando en la revelación del que era, del que es y del que ha de venir. Escuchó una voz que venía de atrás. Entonces, ¿qué revelación le iba a dar? ¿Una palabra de dónde? Del Cristo, ¿de qué fue? Y lo vamos a ver ahorita con la forma verbal, pero no me voy a adelantar para que ustedes lo puedan ver. Dice, oí una voz detrás de mí como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Verso 12. Y me volví para ver la voz del que hablaba. Ahora, ¿cómo es que yo voy a ver una voz? Él pudo haber dicho, porque Juan era correcto. Y Juan no iba a decir, me voy a volver para ver una voz. Él debió haber dicho, me voy a volver para ver al que me habla. Pero está diciendo para ver la voz. Tú oyes la voz, pero no la ves. ¿Ustedes ven las ondas sonoras? No, ustedes oyen. Y me están viendo a mí. Pero miren, en la Biblia todo tiene sentido. No está escrito por estar escrito. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto, ¿qué vio? 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Verso 16, sigamos con la descripción. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Verso 19.
escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que había visto? 7 candeleros. En medio de los 7 candeleros a uno que era como el Hijo del Hombre, cuya ropa llegaba hasta los pies, ceñido con un cinto de oro y que tenía de su boca una espada. Amén. El Señor le dice, tú vas a escribir en un libro lo que has visto. ¿Qué tiempo verbal es ese? Presente perfecto. El presente perfecto es algo que ocurrió en el pasado, pero todavía está ocurriendo. ¿Cuál era la revelación de Cristo en Apocalipsis? El que era, el que es y el que ha de venir. Él le dice, escribe lo que has visto. ¿Qué has visto? Tú has visto la iglesia, pero la iglesia todavía no se ha acabado. Por eso está en presente perfecto. ¿Entienden? Una acción en el pasado, pero que seguía activa en el presente. Y le dice, tú vas a escribir una visión de lo que has visto, que son 7 iglesias, y en medio de las 7 iglesias, que son 7 candeleros, uno como el Hijo del Hombre, que está vestido de una manera y que tiene una espada aguda en la boca. Amén. Ese es el que fue, pero todavía es. Vamos a decirlo en esa manera, para que nos sigamos situando en el cronos. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? De Cristo, no de las iglesias. Seguimos. Verso 19, lo vuelvo a leer. Escribe lo que has visto. Entonces después le dice, y las que son, tiempo presente, y las que han de ser después de, o sea que hay cosas que van a ocurrir. Hay cosas que han sido, que todavía son, hay cosas que son, y hay cosas que serán después de esta, pero todo manifiesta a Cristo. El problema de la iglesia y de nuestra escatología, de la escatología que se ha enseñado en la iglesia, y se lo digo porque pues yo estudié en el seminario, es que enseñamos escatología, pero enseñamos es justamente el estudio de los tiempos, pero no enseñamos a Cristo. Y Apocalipsis no es estudio de los tiempos, sino revelación de ¿quién? Entonces hemos tenido un problema de concepto. Serio. Y por eso es que tenemos, ustedes no se han dado cuenta que en todos los miles de años que han pasado, los eruditos no están de acuerdo. ¿Cuándo es que va a ser? Si es que está el rapto de la iglesia, ¿cuándo es que va a ser? No se ponen de acuerdo. Y a mí me da risa a los cristianos peleando por eso. Que es antes, no que después, que es mentira. No se han puesto de acuerdo nunca. Por eso es que si nosotros predicamos lo que dice la palabra, no tenemos que estar peleando. Porque aquí no es cuándo es que la iglesia se va o viene. Aquí es una revelación de Cristo. Entonces, en realidad, hay una frase que yo aprendí hace muchos años, que es que tu teología, ¿qué es la teología? Vamos a llamarlo el conocer a Dios. Determina tu escatología. Lo que va a ocurrir en los tiempos finales. ¿Por qué? Si tú, el Dios que conoces, con el Dios que te relacionas, es un Dios pasivo, que está sujeto al cronos del hombre, tu escatología responde a ese Dios. ¿Me está entendiendo lo que quiero decir? Por eso es que el gran sector de la iglesia que ha visto en Apocalipsis el estudio de los tiempos y no a Cristo, se ala los pelos de que si viene antes, después, que si Godzilla salió, que si el otro dragón vino, que si ese dragón viene antes, que si viene después, que si lo que pasó con la mujer que se la iba a llevar al río era antes, que si era después, que si ya pasó, que si no pasó. ¿Qué definición tiene escatología? Estudio de los últimos tiempos. Mi teología determina mi escatología. La razón por la cual yo creo que Jesucristo reina hoy es porque mi teología dice que Él siempre ha sido rey. Lo que yo veo en la Biblia es que Dios siempre ha sido rey, que Él no ha necesitado al ser humano para reinar, que el que siempre se ha manifestado al hombre es Dios por su iniciativa propia, que nosotros hoy le amamos porque Él nos amó primero. Eso es lo que yo conozco de Dios. Y nadie me va a cambiar eso porque eso es lo que yo le encuentro sustento en la palabra.
Que si hoy yo soy lo que soy es solamente por la gracia de Dios y no porque hice nada para merecerlo. Que la transformación en mi vida responde al cambio que ha producido el Espíritu Santo en mi vida, y en ese proceso puedo manifestar a ese Dios Rey de gloria en gloria. Que mi proceso de transformación es eso, un proceso que he ido de menor a mayor, a mayor, a mayor, a mayor. Eso es lo que yo conozco del Señor. No veo en la Biblia un Dios pasivo esperando que alguien mueva la mano. Yo no veo en la Biblia a un Dios que espera que alguien responda para él hacer. Todas las profecías bíblicas concernientes al Mesías se cumplen contigo o sin ti. Si tú las crees o no las crees. Si te parece o no te parece. Porque aquí quien está involucrado es Dios mismo. Es su palabra y es su nombre y él la respalda. No tiene nada que ver con nosotros. La única profecía que es condicional a tu respuesta es la profecía que te dan a ti. Te veo casada, empieza a buscar el novio o la novia, porque del resto no te vas a casar, pues esa es profecía personal y eso depende de tu acción. Pero lo que va a hacer Dios con la tierra y quién es Él depende de Él, y se acabó. Entonces, el Dios que hemos enseñado es un Dios que depende tanto del hombre que como el hombre no se mueve, Él no va a venir. Cada vez que escucho un predicador de que el Señor no puede venir porque tú no te has movido, cara, yo en ese Dios no creo. Es más, renuncio a ese Dios. Un Dios que depende de un montón de sinvergüenza. Un Dios que depende de una iglesia que la mayoría del tiempo ha sido corrupta. No creo en ese Dios. Me rehúso a creer en ese Dios. Porque ese es un pobre Dios. Un Dios vencido del hombre. Que tiene que sacar las respuestas de la manga porque, se me salió del plan. ¿Quién te dijo a ti que tú determinas el plan de Dios? El plan de Dios lo determinó desde antes de la fundación del mundo. Tan es así que Apocalipsis dice que desde antes de la fundación del mundo, Él fue crucificado. ¿Cómo es eso? Entonces Jesús no fue un plan alterno, ni la iglesia es un plan alterno de Dios. Dios siempre ha tenido un plan. Y ese ha sido y nadie se lo cambia, porque Satanás es creado, el infierno es creado y todo lo demás es creado y está sujeto a él y todos trabajan para Dios. Quieran o no, las pataletas del diablo funcionan para Dios, trabajan para Dios, operan para Dios en su orden, en su espacio, en su tiempo y se acabó. Por eso es que Pablo le dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria si tú fuiste vencido? Mi entendimiento de Dios va a determinar mi entendimiento de las Escrituras. Ahora sigo. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Dónde están las 7 estrellas? ¿De qué me habla la diestra? De la autoridad, de gobierno. ¿Dónde está sentado Cristo? Ahora, no se olviden que no es Dios aquí, Cristo aquí, el Espíritu Santo por allá, como que fueran 3. Este es otro problema que tenemos. Decimos que creemos en uno, pero en la aplicación creemos en 3. Porque separamos a todo el mundo, así como separamos a la iglesia de Cristo y la tenemos sin cabeza en la tierra, igualito hacemos con Dios. Igualito. Dice, la iglesia está a mi diestra. ¿Por qué? ¿Por qué está la iglesia a la diestra? ¿Pero por qué? Porque pudiera gobernar a la izquierda. ¿Acaso? ¿Cuál es el problema? ¿Pero por qué a la diestra? Porque la autoridad de Dios reposa en ella ahí. Con eso, que la diestra es como un, no dice a la diestra, sino el poder, la autoridad. La diestra. Jesús fue colocado ¿dónde? ¿Y la iglesia qué es? El cuerpo de Cristo. ¿Está la cabeza solita ahí? No. ¿Dónde está en esta visión Cristo? Moviéndose. No, en esta visión está moviéndose entre la iglesia. Dice, y cuando me volteé a ver, vi a uno en medio de los candeleros. No afuera, sino en medio. Un Señor que está gobernando en medio. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esto ya lo he enseñado antes. ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis? ¿Cuántas iglesias hay en Apocalipsis? Pues una sola. Una sola.
7. Son 7 etapas, ¿no? Aquí dice que hay 7 iglesias, pero hay 7 solamente en Apocalipsis. Y la nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios, ¿qué? Dice la esposa del Cordero. Esa no es la iglesia. Entonces, ¿cuántas iglesias hay? 8. Eso después se los enseño. Esto es importante. Esto es importante porque leemos y no leemos. Entonces no hay 7 iglesias. Recuerden que hay una visión. Lo que era, perdón, lo que fue, sí, lo que era, lo que es y lo que ha de venir. Y él le iba a escribir lo que estaba viendo en ese momento a lo que ha sido. 7 aspectos de la iglesia. Pero la iglesia verdadera la describe Juan, lo que ha de venir en el capítulo 21. Recuerden que todo es una manifestación de Cristo. O sea que esas 7 iglesias corruptas y todas, sinvergüenzas y todo, también se reflejaba Cristo ahí. ¿O no? Ok. Ok, seguimos. Características de la iglesia a la luz del candelero. Entonces, porque si eran 7 candeleros, vamos a ver qué fue lo que le mostró Dios a Moisés. Porque aquí el común es el candelero. En el Antiguo Testamento ya hemos aprendido esto. Todo el Antiguo Pacto siempre apuntó a Jesucristo. Siempre. Todo. Incluyendo su mobiliario, la disposición. Todo siempre apuntó a Jesucristo. Pablo lo dice en Gálatas, dice que eso siempre fue un tutor, un apuntador que nos llevaba al nuevo pacto en Jesucristo. Amén. Venida la gracia, que no es una doctrina, sino la persona del Señor, porque el regalo del Padre fue Él. Entonces ya no necesitamos el apuntador. Amén. Ok. Veamos, Éxodo 25:31. Vamos a ver el simbolismo. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Amén. Ok. No me acuerdo en qué clase les hablé del candelero. ¿Dónde estaba el candelero? En el tabernáculo de Moisés. En el lugar santo. Claro. En los atrios había un altar de bronce, donde era el lavatorio y de donde se lavaba la sangre de los animales y todo eso para el sacrificio. Era lo que estaba en los atrios. Todo el mundo entraba en los atrios, incluidos los gentiles.